Imagínate por un momento que estás en una cueva hace 60.000 años. Todo está en silencio, excepto por el viento que sopla afuera y el crepitar del fuego. De repente, alguien sopla a través de un hueso con agujeros y surge el primer sonido musical de la humanidad. Ese momento cambió todo para siempre. Hermanos, la música no nació en los conservatorios ni en los estudios de grabación. Nació en las cavernas más frías de Europa, cuando nuestros ancestros tomaron un hueso de ave, le hicieron algunos agujeros con herramientas de piedra y crearon algo que revolucionaría la experiencia humana para siempre. Esta no es solo la historia de cómo se inventó la música, es la historia de cómo nuestros antepasados descubrieron que podían crear belleza en medio de la supervivencia más brutal. Es la historia de cómo un simple agujero en un hueso se convirtió en el primer paso hacia todas las sinfonías, todas las canciones y toda la música que conocemos hoy. En 2008, los arqueólogos encontraron en una cueva de Alemania algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado humano. Una flauta hecha de hueso de buitre, con 35.000 años de antigüedad. Era la prueba definitiva de que nuestros ancestros no solo sobrevivían, sino que creaban arte, belleza y música. Pero aquí viene lo increíble. Esta flauta no era un caso aislado. Se han encontrado instrumentos similares por toda Europa, algunos incluso más antiguos. Estamos hablando de una revolución cultural que sucedió mucho antes de que existieran las pirámides, mucho antes de que se inventara la escritura, mucho antes de cualquier civilización que conozcamos. Hoy vamos a descubrir cómo nuestros ancestros, armados solo con herramientas de piedra y una creatividad infinita, crearon algo que todavía nos mueve hasta las lágrimas. Vamos a explorar cómo un simple agujero en un hueso se convirtió en el nacimiento de una de las expresiones más poderosas del ser humano. Para entender la magnitud de este descubrimiento, necesitamos transportarnos a un mundo completamente diferente. Hace 60.000 años, la vida humana era una lucha constante contra los elementos. No existían ciudades, no había agricultura, no había nada parecido a la comodidad que conocemos hoy. El mundo era un lugar lleno de sonidos naturales, el rugido de los animales salvajes, el silbido del viento entre las rocas, el crujir de las ramas, el goteo del agua en las cavernas. Pero no había música, no había melodías, no había ritmos creados por manos humanas. Nuestros ancestros se comunicaban con gruñidos, gestos y palabras muy básicas. Vivían en grupos pequeños, cazaban animales gigantes como mamuts y rinocerontes lanudos, y pasaban las noches alrededor del fuego, probablemente contando historias que no podemos imaginar. La supervivencia era lo único que importaba. Encontrar comida, mantenerse caliente, protegerse de los depredadores y cuidar a los niños. No había tiempo para lo que nosotros consideraríamos arte o entretenimiento. O eso creíamos hasta que encontramos las flautas. Porque resulta que nuestros ancestros tenían algo que nosotros a veces perdemos en nuestro mundo moderno, la capacidad de crear belleza incluso en las condiciones más difíciles. Tenían una necesidad profunda de expresarse, de comunicarse de maneras que iban más allá de la supervivencia básica. Y fue en este mundo, aparentemente dominado solo por la lucha diaria, donde alguien tuvo una idea genial. Alguien miró un hueso de ave, se imaginó que podría hacer algo especial con él y decidió experimentar. Ese momento fue el nacimiento de la música. En 2008, en las cuevas de Hohlefels, en el sur de Alemania, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que literalmente reescribió los libros de historia. Entre los restos de hogueras antiguas y herramientas de piedra, encontraron algo extraordinario. Una flauta hecha de hueso de buitre con 35.000 años de antigüedad. Pero no era solo una flauta. Era perfecta. Tenía 5 agujeros hechos con una precisión que te volaría la cabeza. Cada agujero estaba colocado exactamente donde debía estar para producir diferentes notas musicales. Los científicos que la estudiaron se dieron cuenta inmediatamente de que esto no era casualidad. La flauta medía aproximadamente 22 centímetros de largo y estaba hecha del hueso del ala de un buitre leonado. ¿Por qué un buitre? Porque los huesos de las alas de estas aves son naturalmente huecos y tienen la forma perfecta para hacer instrumentos de viento.
Nuestros ancestros sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pero aquí viene lo más increíble. Esta flauta no estaba sola. En la misma región los arqueólogos encontraron otras flautas, algunas incluso más antiguas, una flauta hecha de marfil de mamut con 40.000 años de antigüedad, otra hecha de hueso de cisne. Era como si hubieran descubierto toda una tradición musical prehistórica. Los científicos corrieron a hacer réplicas exactas de estas flautas usando las mismas técnicas que habrían usado nuestros ancestros. Cuando las tocaron por primera vez en 35.000 años, el sonido que salió les dio escalofríos. Eran melodías claras, dulces y sorprendentemente modernas. Análisis posteriores revelaron que estas flautas podían producir escalas musicales complejas. No eran solo ruidos o sonidos casuales. Eran instrumentos musicales sofisticados, capaces de crear melodías que nosotros reconoceríamos como música real. Este descubrimiento cambió completamente nuestra comprensión de los humanos prehistóricos. Ya no podíamos verlos como primitivos que solo se preocupaban por sobrevivir. Eran artistas, músicos, creadores de belleza, en un mundo que nosotros consideraríamos imposiblemente duro. ¿Te imaginas el momento cuando tocaron esas flautas por primera vez después de 35.000 años? Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más descubrimientos increíbles como este. Para entender realmente lo revolucionario de este descubrimiento, necesitamos hablar de algo fascinante: cómo funciona nuestro cerebro cuando escucha música. Porque resulta que los humanos tenemos algo único en el reino animal, un cerebro diseñado para crear y disfrutar la música. Cuando escuchamos música, nuestro cerebro activa múltiples áreas al mismo tiempo. La corteza auditiva procesa los sonidos, el cerebelo maneja el ritmo, y el sistema límbico produce las emociones que sentimos. Es como si todo nuestro cerebro fuera una orquesta trabajando en perfecta armonía. Pero aquí está lo genial. Este sistema cerebral no evolucionó de la noche a la mañana. Nuestros ancestros ya tenían estas capacidades hace 60.000 años. Sus cerebros podían procesar melodías, reconocer patrones musicales y sentir emociones a través de los sonidos, exactamente como nosotros. Los científicos han recreado estas flautas prehistóricas usando exactamente los mismos materiales y técnicas que usaron nuestros ancestros: huesos de buitre, herramientas de piedra y mucha paciencia. Cuando tocan estas réplicas, pueden producir escalas musicales que nosotros reconoceríamos inmediatamente. Lo más increíble es que estas flautas podían producir notas que coinciden con escalas musicales que todavía usamos hoy. Podían hacer melodías en escalas pentatónicas, que son las mismas que encuentras en la música tradicional de prácticamente todas las culturas del mundo. Experimentos con estas flautas han demostrado que nuestros ancestros no solo podían hacer ruidos bonitos, podían crear música real, con melodías complejas, armonías básicas y patrones rítmicos. Tenían un entendimiento intuitivo de lo que suena bien y lo que suena mal. Los investigadores también descubrieron que hacer estas flautas requería habilidades técnicas impresionantes. Tenían que saber exactamente dónde hacer cada agujero para producir las notas correctas. Tenían que entender las proporciones y las distancias. Era ingeniería musical sin matemáticas formales. Y aquí está la parte que me vuela la cabeza. Todo esto sucedía en un mundo donde cada día era una lucha por sobrevivir. Nuestros ancestros encontraron tiempo y energía para crear algo que no los ayudaba a cazar mejor, que no los protegía del frío y que no les daba más comida. Crearon música por el puro placer de crearla. Ahora aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué nuestros ancestros inventaron la música? No era para entretenerse después de una larga jornada de trabajo como nosotros. En su mundo, cada minuto contaba para la supervivencia. Entonces, ¿por qué dedicar tiempo y energía a hacer agujeros en huesos? Los científicos tienen varias teorías fascinantes y probablemente todas son correctas. La música no tenía una sola función, sino múltiples funciones que fueron clave para la supervivencia y evolución humana. Primera teoría: la música como sistema de comunicación. Imagínate que estás cazando un mamut con tu tribu.
Necesitas coordinar movimientos complejos sin alertar al animal. Los sonidos musicales pueden viajar largas distancias y comunicar información específica. Un ritmo significa ataque, otro significa retirada, otro significa peligro. Segunda teoría, la música como pegamento social. Vivir en grupos era esencial para la supervivencia, pero mantener la armonía entre 20 o 30 personas no era fácil. La música tenía el poder de sincronizar emociones, crear vínculos y reforzar la cooperación. Cuando tocas música juntos, literalmente sincronizas tus cerebros. Tercera teoría, la música como herramienta de cortejo. Así como los pájaros cantan para atraer parejas, nuestros ancestros podrían haber usado la música para demostrar inteligencia, creatividad y aptitud genética. Un buen músico era probablemente un buen candidato para la reproducción. Cuarta teoría, la música como método de enseñanza. Antes de la escritura, toda la información importante se transmitía oralmente. Las melodías y ritmos hacen que la información sea más fácil de recordar. Piensa en cómo aprendiste el abecedario, probablemente cantando. Quinta teoría, la música como medicina. Muchas culturas tradicionales usan la música para sanar, para entrar en estados de trance y para procesar traumas. Nuestros ancestros podrían haber descubierto que ciertos sonidos tenían efectos terapéuticos sobre el cuerpo y la mente. Sexta teoría, la música como conexión espiritual. En las cuevas donde encontraron las flautas, también hay arte rupestre increíble. Parece que estos lugares eran espacios sagrados donde la música y el arte visual se combinaban para crear experiencias espirituales profundas. Lo más probable es que la música cumpliera todas estas funciones y más. Era una tecnología social increíblemente poderosa que ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir, prosperar y evolucionar hacia lo que somos hoy. Y aquí está lo genial. Todas estas funciones de la música siguen siendo relevantes hoy. Seguimos usando la música para comunicarnos, para crear vínculos sociales, para atraer parejas, para enseñar, para sanar y para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Si te está volando la cabeza pensar que nuestros ancestros inventaron la música por las mismas razones que nosotros la amamos hoy, dale like a este video y suscríbete para más contenido que conecta el pasado con el presente. Una vez que nuestros ancestros descubrieron el poder de la música, no había vuelta atrás. Lo que comenzó con una simple flauta de hueso se convirtió en una revolución cultural que cambió para siempre la experiencia humana. La música se extendió como fuego por todas las poblaciones humanas. Cada grupo desarrolló sus propios instrumentos, sus propias melodías y sus propias tradiciones musicales. En Europa, perfeccionaron las flautas y crearon tambores de piel. En África, desarrollaron instrumentos de percusión complejos. En Asia, experimentaron con instrumentos de cuerda rudimentarios. Pero la música no solo cambió cómo sonaba el mundo, cambió cómo pensaban los humanos. Crear y escuchar música desarrolló nuevas conexiones en el cerebro, mejoró la capacidad de reconocer patrones y fortaleció las habilidades de comunicación. La música literalmente nos hizo más inteligentes. También cambió cómo se organizaban las sociedades. Los grupos que tenían tradiciones musicales fuertes eran más unidos, más cooperativos y más exitosos en la supervivencia. La música se convirtió en parte integral de los rituales, las ceremonias y las celebraciones que mantenían a las comunidades unidas. En las cuevas de Europa, encontramos evidencia de que la música estaba íntimamente conectada con el arte visual. Los lugares donde se encontraron flautas también tienen algunas de las pinturas rupestres más espectaculares del mundo. Era como si nuestros ancestros hubieran creado los primeros conciertos multimedia de la historia. La música también cambió cómo los humanos se relacionaban con su ambiente. Comenzaron a imitar los sonidos de la naturaleza, a crear melodías inspiradas en el canto de los pájaros y a usar ritmos que reflejaban los patrones naturales como el latido del corazón o el caminar. A medida que las poblaciones humanas se expandían por el mundo, llevaban consigo sus tradiciones musicales. Cada nuevo territorio que colonizaban recibía el regalo de la música. Los primeros humanos que llegaron a América
trajeron instrumentos musicales. Los que colonizaron Australia desarrollaron didgeridoos. Los que se quedaron en África crearon tambores cada vez más sofisticados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería el mundo si nuestros ancestros nunca hubieran inventado la música? ¿Crees que seríamos los mismos humanos que somos hoy? ¿O la música fue clave para convertirnos en lo que somos? Y así llegamos al presente, donde esa simple flauta de hueso de hace 35.000 años se convirtió en las sinfonías de Beethoven, las rancheras mexicanas, el reggaetón que escuchas en la radio y la música que tienes en tu celular ahora mismo. Es increíble pensar en la línea continua que conecta a nuestros ancestros de las cavernas con los músicos de hoy. Cada vez que escuchas una canción, cada vez que tarareas una melodía, cada vez que mueves el pie al ritmo de la música, estás participando en una tradición que comenzó hace 60.000 años. Muchas de nuestras tradiciones musicales mexicanas tienen raíces que se remontan a tiempos prehistóricos. Los ritmos de tambor que escuchamos en la música tradicional indígena, las flautas que se usan en las ceremonias, e incluso algunos patrones melódicos que aparecen en nuestras canciones folclóricas, todo tiene conexiones con esos primeros experimentos musicales de nuestros ancestros. Lo que es fascinante es que a pesar de toda nuestra tecnología moderna, los principios básicos de la música siguen siendo los mismos. Seguimos usando escalas similares a las que usaban nuestros ancestros. Seguimos sintiendo las mismas emociones cuando escuchamos melodías. Seguimos usando la música para las mismas funciones básicas: comunicación, cohesión social, cortejo, enseñanza y sanación. Nuestros ancestros no tenían estudios de grabación, pero grababan sus melodías en la memoria colectiva. No tenían amplificadores, pero sus voces y sus instrumentos llenaban las cavernas. No tenían streaming, pero sus canciones se transmitían de generación en generación por miles de años. Y aquí está lo que me parece más genial. En un mundo donde la música está disponible instantáneamente, donde podemos escuchar cualquier canción que queramos con solo tocar una pantalla, todavía nos emociona la música de la misma manera que emocionaba a nuestros ancestros. El poder de la música es eterno. La próxima vez que escuches una canción que te llegue al alma, recuerda que estás experimentando algo que comenzó en una cueva hace 35.000 años. Estás sintiendo las mismas emociones, activando los mismos circuitos cerebrales y participando en la misma tradición humana que alguien que sopló por primera vez a través de un hueso con agujeros. Si esta conexión entre el pasado y el presente te parece tan increíble como a mí, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal para más historias que muestran cómo nuestros ancestros siguen vivos en todo lo que hacemos hoy. Pero ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué es lo que realmente me vuela la cabeza cuando pienso en esa primera flauta de hueso? No es solo que nuestros ancestros inventaron la música, es que en el momento más difícil de la supervivencia humana, cuando cada día era una lucha por mantenerse vivos, encontraron tiempo para crear algo hermoso. Encontraron tiempo para hacer arte. Encontraron tiempo para inventar la belleza. Esa flauta de hueso nos enseña algo fundamental sobre lo que significa ser humano. No somos solo máquinas de supervivencia. No somos solo animales que buscan comida y refugio. Somos seres que necesitan crear, que necesitan expresarse, que necesitan convertir el mundo en algo más bello de lo que encontraron. La música nos conecta con nuestros ancestros de una manera que ninguna otra cosa puede hacer. Cuando escuchamos una melodía, cuando sentimos un ritmo, cuando nos emocionamos con una canción, estamos sintiendo exactamente lo mismo que sintió alguien en una cueva hace 35.000 años. Esa flauta también nos enseña sobre la importancia de la creatividad y la innovación. Nuestros ancestros no se conformaron con los sonidos que existían en la naturaleza. Quisieron crear sus propios sonidos, sus propias melodías, su propia música. Esa misma creatividad es la que nos ha llevado a inventar todo lo que tenemos hoy. La música nos recuerda que somos una sola familia humana. No importa de dónde vengas, qué idioma hables o en qué cultura hayas crecido, la música te llega directamente al corazón. Es un lenguaje universal que crearon nuestros ancestros
y que nosotros seguimos hablando. Y finalmente, esa flauta de hueso nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de una idea simple, un agujero en un hueso. Algo tan básico que cualquiera podría haberlo hecho, pero alguien tuvo la imaginación para verlo, la creatividad para intentarlo y la persistencia para perfeccionarlo. La próxima vez que escuches música, recuerda que estás participando en una de las tradiciones más antiguas y más poderosas de la humanidad. Estás conectándote con tus ancestros de una manera profunda y real. Estás celebrando lo que nos hace únicamente humanos, nuestra capacidad de crear belleza en cualquier circunstancia. Porque al final del día, hermanos, esa flauta de hueso no es solo un instrumento musical, es la prueba de que los humanos siempre hemos sido más que simples supervivientes. Siempre hemos sido creadores, artistas y soñadores, y esa es la verdadera música que llevamos dentro de nosotros.